Dicen que los imperios ya no se construyen con ejércitos, sino con miedo, dinero y silencio. Y mientras Europa dormía, entre los puertos, los barrios y las sombras de Ámsterdam, nacía una nueva generación de criminales. Una red sin bandera, sin rostro y sin códigos de honor. Un grupo que aprendió a moverse en el vacío entre dos mundos, el del sueño europeo y el del hambre por respeto. Esto no es una historia de película, es real, y comenzó en el corazón del país más tranquilo del continente. Dicen que la nueva generación del crimen no lleva traje, ni oro, ni anillos. Lleva sudadera, zapatillas y un teléfono encriptado. Y que los nuevos capós no nacen en mansiones, sino en bloques de hormigón. Así empezó una historia que Europa no vio venir. Una historia que convertiría a los barrios más olvidados de los Países Bajos en el epicentro del narcotráfico moderno. El término mocromafia nació de forma accidental. Mocro era una palabra callejera usada para referirse a los jóvenes de origen marroquí. Al principio era un insulto, una manera de marcar diferencias, de señalar quién pertenecía y quién no. Pero esa palabra cambió de significado. Pasó de ser desprecio a convertirse en símbolo. Porque esos mismos jóvenes que crecieron siendo ignorados por el sistema, aprendieron a sobrevivir en sus márgenes. Y de esa supervivencia nacería uno de los imperios criminales más poderosos de Europa. Durante los años 90 y principios de los 2000, los Países Bajos parecían un modelo de estabilidad. Pero en sus calles, la historia era distinta. Las segundas generaciones de inmigrantes, especialmente marroquíes, crecían en entornos duros, con pocas oportunidades, estigmatizados y sin referentes. La policía los veía como delincuentes menores. Nadie imaginaba que en esos mismos barrios se estaba gestando una red que acabaría infiltrándose en puertos, bancos, aeropuertos y gobiernos. La primera chispa fue el hachís. Los contactos entre Marruecos y Holanda eran antiguos, rutas clandestinas desde el Rif hasta Europa. Durante décadas, pequeños contrabandistas movían mercancías a través del estrecho, aprovechando la proximidad cultural y los lazos familiares. Pero los jóvenes mocros lo transformaron. Ellos lo llevaron al siguiente nivel. Crearon redes de distribución modernas, con intermediarios, transporte logístico y métodos de ocultación sofisticados. Sin saberlo, estaban construyendo el modelo que después usarían con la cocaína. El verdadero salto llegó con la apertura de las rutas latinoamericanas. Cuando los cárteles de Colombia y Brasil empezaron a buscar nuevas puertas de entrada a Europa, encontraron en Rotterdam y Amberes el escenario perfecto. Dos de los puertos más grandes del continente, con millones de contenedores diarios y un nivel de control que, aunque alto, no podía detectar todo. Era el lugar ideal para esconder toneladas de polvo blanco entre cargamentos legales. Los mocros fueron los primeros en aprovecharlo. Sabían cómo moverse, cómo hablar con los estibadores, cómo comprar silencios. No eran los jefes, pero eran los más astutos. Y en un mundo donde el silencio vale más que el oro, esa habilidad los convirtió en imprescindibles. A finales de los 2000, ya no eran simples pandillas de barrio. Se habían convertido en una organización flexible, sin jerarquías claras, sin líderes visibles. Una red fluida que operaba como una franquicia del crimen moderno. Cada célula tenía autonomía, pero todas compartían contactos, rutas y dinero. La policía aún no lo sabía, pero la mocromafia ya había nacido. Y su poder crecía a una velocidad que nadie podía detener. Mientras los cárteles latinoamericanos exportaban toneladas, los mocros perfeccionaban su logística. Corrompían a funcionarios de aduanas, manipulaban sistemas de control, infiltraban a trabajadores portuarios. El método era simple. Si un contenedor se perdía, siempre había alguien dentro que lo dejaba pasar. Y si ese alguien hablaba, desaparecía. El dinero llegaba por montones. Los barrios empezaron a cambiar. De pronto, los chavales que antes no tenían nada conducían coches de lujo, compraban ropa de diseñador, relojes caros, casas nuevas. Y con el dinero llegó el respeto. En las calles, los mocros ya no eran los marginados. Eran los que mandaban. Pero con el respeto, llegó la envidia. Y con la envidia, la guerra. La primera gran traición ocurrió en el puerto de Amberes. Un cargamento millonario desapareció sin explicación.
Los rumores decían que alguien del propio grupo lo había vendido por su cuenta. Esa traición encendió una mecha que se extendería por toda Holanda. De repente, los amigos de infancia se convirtieron en enemigos. Las calles se llenaron de sangre. Los medios empezaron a hablar de ejecuciones al estilo sicario. Pero no eran sicarios extranjeros. Eran chavales de 20 años, nacidos en Europa, matando por cargamentos que valían millones. La brutalidad era su lenguaje. Y cuanto más miedo generaban, más poder acumulaban. En apenas una década, la mocromafia pasó de ser un rumor de barrio a convertirse en una amenaza nacional. Su poder se extendió desde Ámsterdam hasta Bruselas, París y más allá. Las autoridades empezaron a descubrir conexiones con los cárteles colombianos, mexicanos y brasileños. Las rutas del crimen ya no dependían del Atlántico, sino de la infraestructura europea. Y lo más peligroso era que sus líderes no aparecían en ninguna base de datos. No había fotos, ni teléfonos, ni identidades claras. Solo alias, mensajes cifrados y un miedo que crecía cada día más. Mientras tanto, los mocros más ambiciosos se mudaron al extranjero. Algunos se instalaron en Dubái, otros en Tánger, lejos de la justicia europea pero cerca de sus contactos. Desde allí coordinaban envíos, negociaban con cárteles y controlaban las calles a distancia. Eran fantasmas con dinero y poder. Y cuanto menos se mostraban, más temidos eran. La policía comenzó a entender que no estaban luchando contra delincuentes, sino contra una nueva forma de organización. Una red global sin rostro, alimentada por dinero sucio, corrupción y tecnología. Y mientras los gobiernos intentaban detenerlos, la mocromafia ya se había infiltrado en el sistema. Hoy, los investigadores la describen como una de las redes más peligrosas del mundo. Sus tentáculos llegan a América Latina, África del Norte, Oriente Medio y toda Europa. Ya no solo trafican con drogas, lavan dinero, manipulan mercados, controlan empresas fachada. Son invisibles, y esa invisibilidad es su mejor arma. Lo que empezó como una historia de rabia y marginación, se convirtió en un imperio global construido sobre miedo, lealtad y silencio. Y esta solo es la primera parte, porque en la siguiente vas a descubrir cómo una generación olvidada por Europa aprendió a dominarla desde las sombras.